Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos, para todas. Ya estamos saliendo en vivo desde el Facebook de La Indija Ediciones y estamos acá muy contentas y contentos porque vamos a presentar un nuevo libro de esta forma virtual que nos viene acompañando ya hace un tiempo. Y bueno, muy felices porque este libro que se llama Currículum Buscado, la ESI desde los equipos de conducción de escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires. Es el segundo libro de Norberto Bramajo, quien nos acompaña ahora, también que ha salido por nuestra editorial su libro anterior, que se llama Masculinidades en la Intimidad. Eso fue en 2024. Así que bueno, hoy una vez más compartimos, digamos, este libro bueno, que anima a pensar a la educación sexual integral, a la ESI, no solo como con un conjunto de contenidos, sino también como, yo diría, una disputa pedagógica, ¿no? Institucional y sobre todo humana en el interior de las escuelas secundarias. Así que bueno, Norberto nos va a estar contando de qué se trata, cómo surge esta investigación y bueno, muchas cosas que fue descubriendo, ¿no? En este trabajo. Y bueno, antes de pasarle la palabra, les voy a contar también a la gente que nos escucha quién es Norberto, ¿sí? Bueno, Norberto Bramajo es magíster en educación y magíster en trabajo social por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en servicio social. Su trayectoria se inscribe en el campo del trabajo social con orientación pedagógica, la educación y la intervención comunitaria. Cuenta con formación en salud social y comunitaria, educación sexual integral y abordajes familiares, y se desempeña como orientador social en equipos de orientaciones escolar en la provincia de Buenos Aires. En este libro, Bramajo presenta los principales resultados de su investigación de maestría en educación, centrada en la implementación de la educación sexual integral en escuelas secundarias bonaerenses. A partir de un enfoque cuanti cualitativo, analiza las prácticas, las tensiones y los desafíos que atraviesan los equipos de conducción en el intento de construir una ESI transversal y situada a casi 2 décadas ya de la sanción de la Ley 26.150. Bueno, Norberto ha compartido sus investigaciones en congresos, espacios académicos, nacionales e internacionales, contribuyendo de esta forma a los debates actuales sobre educación, género y trabajo social. Así que bueno, Norberto, muy bienvenido. Te cedo la palabra para que, bueno, empieces a contarnos. Hola Laura, gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Acá estamos presentando mi segundo IG en esta oportunidad. Eh, Como bien mencionó Laura, el libro nace de una investigación que se basó en la implementación transversal de la ESI en escuelas secundarias, pero en este sentido buscar, a ver, yo me considero un crítico constructivo de la ESI, es mi paradigma de abordaje en el ámbito educativo. eh, y durante mi proceso de estudiante en maestría, eh, de la maestría de educación, quería problematizar un poco más qué es esto de la ESI y no caer en lo que ya se conoce en los contenidos, en las normas, en la vasta bibliografía, que es muy necesaria, pero un actor institucional que generalmente pasa, entre comillas, desapercibido, desapercibida, que tiene muchas tareas y acciones. Son los denominados equipos de conducción, en criollo, los directivos, vicedirectivas y secretarios, secretarias de las escuelas. Eh, ¿Qué pasa con ellos? Es la gran pregunta. ¿Qué opinan de eso y cómo gestionan la institución situada y cómo se intenta implementar la ESI a 20 años de su sanción como ley nacional? Y si no me equivoco, vamos 11 años de la ley provincial. ¿Cuál está más actualizada que la nacional? Provincial de Buenos Aires, aclaro. Em, el libro es relajado, por así decirlo, pero invita a lectores a primero problematizar qué se entiende por educación en sí misma, si bien toma algunas cuestiones de las leyes nacionales y provinciales. Acudo a algunos autores y algunos docentes de la maestría en problematizar qué es esto de la educación, que no es solo la cuestión como derecho y obligación del Estado, sino también qué ocurre con ese docente frente al aula, cómo se interpreta o se interpela, qué es educar,
el aprendizaje, las técnicas, la aprehensión del aprendizaje, sino también, y de forma lineal, cuál es el vínculo de educación y currículum. Y eso es la introducción que le va a dar título al trabajo y al libro en esta cuestión, porque si bien educación lo podemos ver desde múltiples factores, desde las ciencias sociales, desde las normativas, desde la psicopedagogía, lo propio de lo que es educación, incorporar y problematizar la variable currículum, cómo lo entendemos, cómo son los contenidos, cómo llegan los contenidos, se me hizo bastante interesante porque ambos dos conceptos, educación y currículum, se retroalimentan constantemente y deben de actualizarse. Y esto ya va desde la normativa tanto nacional como provincial. En esta cuestión de que el currículum debe de retroalimentarse y actualizarse, justamente va a entrar la ley 26150 de educación sexual integral. Sin embargo, al momento de hacer la investigación y pasarlo, la materia prima de la investigación, los principales hallazgos al libro, es inevitable que, si voy a hablar de los equipos de conducción, justamente es tratar de definir qué es lo que hacen. Creo que todos pasamos por escuela, todos sabemos lo que es una escuela, cada escuela es un mundo, es un universo, cada escuela está situada, cada equipo de conducción es específico, cada población educativa es particular, cada barrio, cada comunidad, todo es muy específico. Entonces necesitaba como rever, bueno, ¿qué es lo que hacen? Entonces el libro va a comenzar justamente qué es educación, cómo se alimenta y se retroalimenta con currículum, y va a incorporar, ya esto es en el segundo capítulo y sin espolear el contenido, justamente va a dar como una breve caracterización en líneas muy generales, porque la idea justamente no es traer la normativa, sino de replantear, bueno, hasta dónde pueden y qué es lo que, cómo es gestionar una institución educativa justamente en la provincia de Buenos Aires. Y acá hago un paréntesis, cual está en la introducción del trabajo y también se desarrollan los dos primeros capítulos, es por qué hablo de escuela secundaria. Y ahí entro en una cuestión crítica constructiva con respecto a la ESI. En líneas muy generales, cuando hablamos de ESI, generalmente la relacionamos a las niñeces, a la educación primaria, en esta cuestión quizás de contenidos más clásicos de educación sexual, no integral, educación sexual de nuestra época inclusive, que estaba todo muy enfocado a esa edad, a esos niveles educativos. Con la ley de la obligatoriedad del sistema secundario, empiezan a cambiar varias cuestiones, por lo cual la escuela secundaria se va a encontrar con otras realidades propias de la adolescencia. Y cuando hablamos de ESI en secundaria, hay como varias aristas o varios imaginarios que hacen hincapié en cómo se aborda. Quienes trabajamos en educación generalmente lo relacionamos con la semana de la ESI y queda ahí. Se materializa en afiches, se trabaja en el aula, se promociona lo que se trabaja y queda ahí. Y a la vez hay una materia que corresponde a escuela secundaria, que es salud y adolescencia, la sigla SADO, que se naturaliza como que los contenidos de ESI solo se dan en esa materia que pertenece a los cuartos años. Nada antes, sin cuarto, nada en quinto y en sexto. Estoy hablando en muy general. Entonces, tengo este escenario que ESI 20 años. Lo mismo la obligatoriedad de la escuela secundaria. Ambas dos justamente se van a tener que actualizar en respecto a las problemáticas que tienen las escuelas secundarias por simplemente trabajar con adolescencias, sus historias de vida y sus familias. No es lo mismo una escuela primaria, por obviedad y no solo por edad, sino también la presencia de la familia y muy diferente
en escuelas secundarias con intentos de autonomía en los primeros años de les estudiantes y ya la adolescencia misma, donde justamente se carece de ciertas presencias de las familias. En ese escenario, ahí ubico mi investigación y obviamente el presente libro. El libro, cuando hablamos de educación secundaria y de las acciones, tareas o gestiones de los equipos de conducción, va a problematizar qué es esto del sistema educativo obligatorio en las escuelas secundarias. Justamente cuáles son las realidades bonaerenses de la provincia justamente de Buenos Aires con respecto a esto. ¿Qué ocurre? Y ahí vamos a problematizar, voy a traer cuestiones de otros autores, incluso desde el trabajo social, en estas cuestiones de cómo son estas realidades situadas propias exclusivamente del conurbano bonaerense. Eso es el primer capítulo. El segundo y el tercero justamente es, por así decirlo, la materia prima, lo rico, los principales hallazgos, que es justamente las narrativas, los sentires, las expectativas, cómo gestionan estos directivos. ¿Quiénes son los directivos? Porque ellos son los más importantes, tanto en lo que fue la investigación como en el presente libro. Fueron dos directores, uno es director de zona oeste y el otro es de zona sur, y después tenemos a una vicedirectora de zona norte y una vicedirectora de zona sur. Vale aclarar que si bien yo trabajo en educación, soy orientador social, por obvias razones. Primero, por mi objetividad. Segundo, para no estar contaminado de cierta cultura institucional, a quienes entrevisté no gestionan escuelas donde yo estoy trabajando, ni trabajé. Ni sé si voy a trabajar en esas, yo ya estoy en escuelas fijas. Estos cuatro equipos de conducción, justamente la elección de los mismos fue a través de contactos de los referentes distritales de ESI. Eh, y veo la necesidad de por lo menos presentarlos, porque son los actores principales de la obra. Los voy a, muy breve voy a sintetizar quiénes son para darnos un imaginario de las escuelas que ellos gestionan y después pasamos a qué dicen muy breve de la ESI para leer más justamente al libro. Eh, Voy a empezar con Viviana. Viviana es profesora de prácticas del lenguaje, es vicedirectora provisional de una escuela secundaria en zona norte, con 20 años de experiencia en el sistema como docente y solo en ese momento que se hizo la entrevista a fines del 2024, y ahora voy a hacer un contexto de esa fecha en particular, hacía solo 3 meses que tomó la vicedirección de la escuela. Ella definió su rol, todo un desafío ser vicedirectora en tiempos actuales. Noviembre y diciembre del 24. Dejó esa burbuja en tiempo para después volver. Después tenemos a Ricardo, que es profesor de ciencias jurídicas y contables, en ciencias sociales, en enseñanza primaria y secretario titular. Es director provisional de una escuela secundaria ubicada en zona oeste, con 34 años de experiencia en el sistema educativo, de los cuales 24 como equipo de conducción. La escuela está ubicada justamente en una comunidad de características de vulnerabilidad socioeconómica. Después tenemos a Estela, que es profesora de filosofía y psicología, es vicedirectora provisional del turno vespertino. Esto es muy específico y vale aclararlo después. De una escuela secundaria en zona sur, con 26 años de experiencia en el sistema educativo, en media y superior, de los cuales 7 años lleva en el cargo actual como vicedirectora de esta escuela en turno vespertino. Por último, tenemos a Gonzalo, profesor de inglés, director titular en escuela secundaria y vicedirector de otra escuela secundaria. En esta particularidad de Gonzalo, tomé el rol de director, no de vicedirector, justamente en zona sur. Eh, Quiero aclarar la situación de Estela, que es vicedirectora, y la particularidad de un turno vespertino en una escuela secundaria del conurbano bonaerense.
adolescentes que van a turno vespertino, generalmente hay diferentes características que llevan, o por distintas causalidades o problemáticas indistintas y totalmente particulares, que estén en ese turno, que es el famoso turno noche, ¿no? Donde tienen otras características, no hay tanto alumnado, es más cercano el vínculo incluso entre docentes y estudiantes entre los directivos. Es una particularidad específica y esa escuela, que si bien sé en la zona que está ubicada, es muy céntrica. Los datos de Estela son muy importantes y al igual de Viviana, que está en zona norte, a los 3 meses va a caracterizar su escuela un poquito particular. Estos cuatro personajes que son muy importantes se le dan el libro, justamente da estas características. Quiero volver al contexto que ellos fueron entrevistados. Vamos para fines del 2024, octubre, noviembre, diciembre, primer año del gobierno nacional actual, y en ese momento estaba la mediatización y el fatalismo, podríamos decir, de ciertos contenidos que iban de la ESI. Hubo una cuestión de, quizás algunos conocen, del libro Come Tierra y de otros, donde justamente e irónicamente se empezó a mirar a la ESI como algo sexualizado, como después en ese momento estábamos hablando de casi 16 años, perdón, 18 años de la ESI, a niveles extremos de, en los medios de comunicación, si hacía falta hablar de ESI en las escuelas, pensando que ya se había trabajado estas cuestiones, ¿no? Con tanto tiempo de sanción de ambas leyes, tanto nacional y provincial. En ese contexto donde se estaba, a ver, fatalizando los medios en las redes sociales que la ESI no era para escuela, hace volver a cuestiones ya casi que pensamos que estaba trabajado o ganado, donde justamente emerge y resurge toda la cuestión del movimiento de con mis hijos no te metas. Entonces fue un contexto bastante complejo en ese, no cambia al día de hoy, pero sí fue el primer choque que tuvo el oficialismo hacia esta ley y a la vez comenzaban los comentarios del actual presidente en el discurso de Davos, ¿no? En esta cuestión de satirizar o tomar como enfermos a la comunidad LGTB. En ese contexto se entrevistó a los directivos, que muy amable eh, se pudo hacer, y a la vez la particularidad que en las escuelas secundarias de la provincia llegaba, cual meteorito, literal, el cambio curricular de escuelas secundarias de la provincia. En ese estrés pude lograr entrevistar a estos cuatro equipos de conducción, que agradezco su tiempo. 3 de ellos fueron entrevistados presencialmente, mientras que Viviana de zona norte, por una cuestión de tiempo de distancias, se hizo de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora. En ese contexto, y es muy importante tomar justamente este contexto, este escenario político, hasta virtual, de redes sociales, donde especialistas fueron convocados para hablar nuevamente de la ESI, nuevamente se leían los artículos de la ESI en los medios de comunicación de qué es esto que se enseña. Incluso eso llegó como un coletazo a las escuelas desde les adolescentes, donde ¿por qué hablan de esto? Ellos mismos decían, ¿por qué se habla de estas cuestiones cuando no corresponden a la ESI en el sentido de defender la ESI, ¿no? Sino que era toda una cuestión más mediática y de adultos. Y ahí tomo, perdón, en algún momento, en mi enojo, y acá corro libre y acá corro la investigación, que cuando uno interviene desde el paradigma de ESI, la tensión que existe sobre los contenidos siempre es de les adultes. No me ha pasado en mi experiencia en educación que la resistencia o el no querer hablar forme parte del alumnado. Al contrario, lo demandan y soy testigo directo de que ellas necesitan hablar de ciertos contenidos de ESI. Eso es lo que también va a traer el libro, pero desde justamente los equipos de conducción. En ese tercer capítulo, vuelvo al libro, el tercer capítulo justamente presenta a estos equipos de conducción y nos vamos a encontrar con 4 subítems muy importantes que van a desarrollar la búsqueda curricular, y tenemos el nombre, de la ESI transversal
que es lo que exige la ley incluso provincial, transversal en el sentido que en cualquier materia se puede abordar un contenido de ESI, fuese físico-química, fuese matemática o fuese historia, inglés, educación física. Esos cuatro ítems que se desarrollan en el tercer capítulo van a traer justamente el primero, que es el que le va a dar eh, más cuerpo al libro, que es los intentos de la no implementación transversal de la ESI. El segundo justamente va a traer las expectativas de los equipos de conducción hacia la ESI en secundaria. Luego hay un tercero, que ese tercero tiene algo muy particular. El tercero habla de la sigla de la ESI, la S, la sigla sexual de la ESI, como versus la integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay un imaginario social, institucional, que ESI, dos puntos, sexual, genitalidad, termina ahí y no se entiende otra cosa que estamos con los penes de madera o la vagina de peluche. No hay otra lectura, incluso desde docentes. Y los directores lo van a traer a esa escena que no hay interpretación, que ESI, la palabra integral, es justamente abordarlo desde otros puntos de vista, que no es solo sexual, es lo social, es lo cultural, es lo psicológico, es lo emocional y es lo normativo como derecho. Ese tercer ítem, lo sexual versus la ESI, emerge en la entrevista que tuve con ellos. No fue un tema buscado, pero en las reflexiones que ellos traían, me invita a decir, bueno, pero ¿qué pasa en la escuela con lo sexual de la ESI? Y el cuarto, justamente acá cito a Mirta Marina, que es la directora de la actual Dirección Provincial de ESI de Buenos Aires, que ella en su momento siempre la ha denominado a la ESI como contracultura. ¿Qué es esto? Contracultura porque la ESI irrumpe justamente lo curricular de toda escuela, irrumpe el conservadurismo, irrumpe y vulnera el adultocentrismo, irrumpe y le da voces a les adolescentes. Irrumpe. Y ese corrimiento de sacar al docente como central e incorporar las voces de los adolescentes con respecto a qué les pasa en su vida, genera miedo. Entonces se interpreta la ESI como contracultura. Estoy hablando de cuando se sanciona. Imagínense en hoy, 2026, con todo lo que sabemos que está pasando a nivel nacional y provincial, que la ESI, si ahora es contracultura, es el bicho raro. Bien, en varios de los ítems, y vuelvo, no quiero espolear, porque el contenido, el libro justamente tiene, cito las palabras de estos directivos, y ellos desarrollan, bueno, cómo es la implementación. Gonzalo va a traer que trabaja con el centro de estudiantes a través de encuestas, reconoce una figura muy importante que hay en provincia de Buenos Aires, que es los referentes ESI, ¿no? Estos profesionales o docentes que son capacitados por la provincia en construir un rol referente ESI, como es mi caso, para llevar a cabo justamente estrategias de intervención transversal desde la ESI en una escuela particular. Gonzalo trabaja desde esa manera y reconoce el uso de la tecnología para llevar y llegar a los adolescentes a través de cuestionarios Google. Hay una particularidad que cada vez que lo leo me hace reír. Estela, cuando hablamos de Estela, la vicedirectora de Zona Sur, del turno vespertino, en una de las anécdotas, y la que van a encontrar en el libro, es que ella recorriendo las aulas, ella es muy crítica, claro, lo van a leer de esa manera, eh, entra a un aula y observa en el pizarrón dibujos hechos por la profesora que estaba ahí sentada, del aparato reproductor, tanto del varón como de la mujer. Y uno de los chicos estaba mufando, estaba molesto, y le pregunta, che, ¿qué te pasa? ¿Te incomoda el tema? ¿Te has aburrido? Ubiquémonos vespertino, ¿eh? Menos alumnos, más contacto directo. Y el estudiante, 16, 17 años, aparato reproductor, dice, estoy cansado de dibujar siempre lo mismo. ¿Y dónde está la integralidad o la transversalidad? Y la docente, imagínense, la docente, entra tu vicedirectora a evaluar qué es lo que estás haciendo solo por saludar,
¿Qué dijo la docente? La verdad nunca escuché esto. Y si se lo preguntamos a las estudiantes, ¿qué educación sexual integral quieren? Esas escenas trae Estela. Viviana, hay una particularidad, como bien comenté, que hace 3 meses en ese momento había tomado el cargo de vicedirectora de una escuela céntrica en zona norte, y el proyecto institucional de quienes trabajamos en educación es el proyecto curricular en el año, que es lo que va a trabajar la escuela, que si bien baja del Ministerio Provincial, cada escuela debe de trabajar justamente los contenidos. En esa escuela nunca se habló de ESI. En proyecto institucional jamás se habló de ESI. Cuando ella toma e intenta, hubo muchas resistencias y tensiones de algunos docentes en esto de hablar de ESI. ¿Por qué? Porque ESI para estos docentes es netamente sexual. Ricardo, por otro lado, en su implementación, retoma las jornadas con respecto a lo que es convivencia escolar, la articulación con los equipos de orientación escolar y un rol muy importante del famoso centro de estudiantes. Una cuestión, una figura muy importante en escuelas secundarias, que ellos justamente son los que pueden fortalecer, potenciar y llevar las voces de adolescentes en secundaria de qué es lo que está pasando, obviamente de la cosmovisión de otro adolescente, ¿no? Esta cuestión también hay que encuadrar y cómo ubicar y manejar. Justamente Ricardo toma esa realidad como estrategia de trabajo. Después, los siguientes ítems, que es bastante interesante con respecto a las expectativas, y ahí lo quiero dejar, porque los otros de lo sexual, lean el libro, de contracultura, lean el libro. Eh, Sugiero que lo lean, porque es hasta incluso hasta irónico lo que llegan a contar. Con respecto a las expectativas, tanto Estela, Viviana y Ricardo recaen en que para fortalecer a la ESI en su pleno desarrollo transversal, es imperante que ingresen nuevos docentes capacitados. La gran pregunta sería si en el nivel terciario o universitario, donde estén estudiando estos futuros docentes, se enseña ESI. Entonces ellos recaen que en las nuevas generaciones, por una cuestión es obvia, quizás netamente generacional, ESI estaría un poquito más masticada. Dejo ahí la pregunta abierta a quienes trabajamos, porque me ha pasado que a veces las resistencias son pares generacionales y no una docente de 40 años en el sistema. Pero acá rescato a Gonzalo, que en la entrevista me hizo reír y trato de llevarlo eso en el libro. Eh, Él fue muy sincero y que me pareció bastante piola lo que trae, porque él denomina la ESI como un proceso. Y ahí está lo bastante interesante. Uno puede decir que en 20 años, o sea, 2 décadas, estamos hablando de si no llegó al impacto, por así decirlo, de aprehensión institucional en las escuelas. Y él, al denominarlo proceso, pone un freno y dice que esto no es tan sencillo. Y ahí se retroalimenta justamente el libro con los primeros capítulos. Porque cuando hablamos de educación y currículum, el docente, si bien tiene los contenidos, se tiene que preguntar cómo voy a enseñar, con qué voy a enseñar, cómo voy a mostrar el mundo a estos adolescentes en contextos actuales y con tanta sobreinformación en las redes sociales. Ahora bien, si vamos a los contenidos de ESI, ¿qué saben los docentes de ESI? ¿Saben los contenidos que hay de ESI? ¿Sabe la cantidad curricular que incluso en la página del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires están netamente para descargar? ¿Saben o se proponen hablar? Esto es lo que dice Gonzalo, y en chistes con él me dice, yo tengo dos bandos de docentes. Tengo los docentes que son pro ESI y tengo los docentes que se resisten a la ESI. Y acaba cuestiones hasta casi estereotipadas. Cuáles son los perfiles de estos docentes que se permiten, cuando es ley, se permiten hablar de sí en secundaria? Los de sociales, los de psicología y los equipos de orientación. ¿Cuáles son los docentes que, para él, ¿no? Se resisten las exactas e inglés?
dos fundillos, dos perfiles que él hasta incluso la define que cuando ha solicitado algún proyecto de transversal, intentos de transversalidad de la ESI, menciona que a estos docentes, cuando solo decir la sigla, les da urticaria, se incomodan tanto. Y ahí reflexiona nuevamente Gonzalo y trae, justamente se retroalimenta el libro nuevamente en esta cuestión de ESI nos vulnera a los adultos, porque juega con nuestra propia historia, juega con nuestra propia sexualidad. Pero el adolescente, la o la adolescente no te está preguntando por tu sexualidad, está preguntando que quiere conocer cuáles derechos tiene. Y el problema será, ¿los adultos saben los derechos que tienen estos adolescentes? Un detalle ejemplos muy básicos que traen los directivos es que ya una adolescente de 17 años, 16, puede ir sola a pedir el turno de ginecología. No hace falta una derivación para un equipo de orientación para eso. Eso es ESI, que un docente le permita, vos podés ir al turno, validarle un derecho. No hace falta acá un orientador social para algo tan sencillo, pero lo hacen. Estas cuestiones que traen justamente Gonzalo, que es el que más responde y reflexiona en voz alta, de manera irónica, eh, en las resistencias de estos docentes. Y ahí justamente, y ahí se incorpora Ricardo y acompaña desde un diálogo, porque en el libro se van a encontrar como que entre ellos hablan, pero en realidad es la metodología para que el lector se encuentre con diferentes eh, formas y pensamientos sobre la ESI, traen estas cuestiones de tensiones y nudos curriculares que se niegan o tienen miedo. En un momento, Gonzalo dice, muchos docentes tienen miedo de hablar con los adolescentes. Y yo me pregunto, estamos en escuela secundaria, ¿con quién van a hablar? ¿Un par? Son cuestiones que constructivas, no negativas, no quiero caer en esa cuestión, sino de que replantear que por qué hay tanto nudo y tensión con respecto a ESI y por qué no se permiten hablar con adolescentes. Ha pasado otras cuestiones que ellos narran de docentes decir, no, los que hablan con la E están todos mal. Cuestiones muy específicas que yo al trabajar en educación me causaba gracia, pero si la saco de contexto es un poquito complicado. Justamente lo que el libro va a seguir avanzando, eh, están, tienen tantas actividades los equipos de conducción, tantas responsabilidades de gestionar y ser la cara incluso de la institución cuando hay ciertos conflictos inevitables en toda escuela, más en secundaria porque hay otras cuestiones que son muy diferentes a primaria, ni hablar con nivel inicial, ni tampoco con nivel de escuelas especiales. Esta cuestión, ¿no? de no se puede hacer todo, todo. Por lo cual a veces queda como que la ESI es una demanda más. Y hay otras cuestiones que también se entienden que ellas también tienen que responder porque son requeridas, porque son parte de su rol. Entonces el libro va a seguir avanzando, va a seguir repreguntando, reflexionando junto a las expectativas de estos equipos de conducción, junto a la problematización de lo sexual de la ESI, en esta cuestión de negarse de algunos docentes, no todos, y de esta contracultura que es definida desde la Dirección Provincial de ESI de Buenos Aires, es que, bueno, ¿quién asesora a estos equipos de conducción? Y si bien ellos no mencionan ese rol, uno que trabaja en educación sabe a dónde estarían esas posibles respuestas o problematizar o consensuar cómo llevar a cabo la transversalidad de la ESI situada en una escuela específica, ¿no? Eh, el rol justamente de inspectores y inspectoras, ¿qué ocurre desde ahí? Y ahí me voy a encontrar, y ahí donde va el libro a dejar puertas abiertas. Bueno, eh, los docentes saben que existe una dirección provincial de ESI en Buenos Aires. Los directores saben que existe una dirección provincial de ESI. Saben la existencia constante de capacitaciones que continúan, pese a continúan de referentes de ESI de manera distrital, de manera regional. ¿Se conoce eso o aún no está ese mayor impacto que uno desearía?
para eh, esas adolescentes, ¿no? Que el libro invita, bueno, ok, hay mucha bibliografía y bienvenida sea, insisto, en cómo implementar la ESI, qué juegos hacer a través de la ESI, qué contenidos piolas o qué estrategias tecnológicas para trabajar con adolescencias. Yo lo que busqué era las voces de quienes gestionan las escuelas estrictamente de secundaria porque trabajo con adolescencias y termina el libro con un nivel más. Bueno, ¿qué pasa con inspectores e inspectoras para llegar a la dirección provincial de ESI, que sin duda sigue trabajando porque soy testigo de esto? Eh, ¿Qué pasa en la provincia? Eh, yo hablo de conurbano porque trabajo en conurbano y los directivos que fueron entrevistados son netamente del conurbano. Uno piensa en Luján, en Trenquelauquen, en Bahía Blanca, en Pehuajó, Chivilcoy, en zonas rurales. ¿Qué pasa con ESI? Es un universo tan rico trabajar desde este paradigma de derecho, de darle voces. ESI lo que busca es darle voces a estos adolescentes y permitirse sacarse dudas. Y la gran pregunta que incluso lo decía Gonzalo, ¿está mal que un docente diga no lo sé? ¿O gana o pesa mucho más el rol de ser docente y yo lo tengo que saber todo? ¿No? Estas cuestiones hasta incluso filosóficas del rol del educador, de la educadora, que pasa en educación. Y a la vez, esta cuestión política, en el buen sentido y no clientelar, me alejo de esto, ¿no? El rol político que tiene un docente o una docente de, bueno, yo decido ciertas libertades, ¿no? En el aula, qué contenido dar y de qué manera darla, ¿no? En esta cuestión ético-política de darles a los adolescentes estas experiencias, estos contenidos que, doy fe, son más ricos, se alejan bastante de lo sexual eh, en secundaria, que si bien hay consultas obviamente obvias con respecto a la sexualidad, no tema intimidad, correr ese velo no va desde ahí, sino va desde el cuidado, el conocimiento. Eh, Gonzalo y Ricardo traen justamente las demandas de los centros de estudiantes, eh, que hacen hincapié a identidad de género, a violencia de género, incluso los contenidos con respecto a estereotipos de belleza en las mujeres, ¿no? Temáticas que están un poco, son nuevas, ¿no? Y eso trae justamente en los 20 años de ESI cómo avanzó la epistemología, incluso de la ley, ¿no? Si vamos 10 años atrás, estaríamos hablando de TS o de profilaxis. Y hoy estamos hablando de estándares de belleza o de masculinidades, de maternidades, de consumo problemático, y no estoy hablando solo de drogas, sino también de redes sociales, ¿no? La convivencia escolar forma también y retroalimenta a la ESI. Justamente el libro invita a eso, trae las voces de los equipos de conducción en cómo intentan llevar a cabo la transversalidad de esta ley que tiene 20 años, insisto, y aún tiene un camino difícil por sostenerse. Y para ir cerrando, lo que a mí me da como cierto orgullo y eh, me pone contento y cada vez que lo cuento un poco me emociona, es el prólogo del libro. El prólogo del libro está narrado y sentido por Estrella Martínez, quien fue la subdirectora de esta Dirección Provincial de ESI y es especialista en políticas educativas, que nos hemos conocido. Y como anécdota está cuando le conté, mira, voy a sacar un libro de esto después, perdón, de haber hablado con Laura, con la Endija, quería buscar el prólogo de alguien de manera objetiva, que si bien nos conocemos de charlas, alguien que no conozca como yo trabajo, ¿no? Alguien fuera de mi ámbito laboral cotidiano, le mandé el crudo, que es el mismo crudo que le mandé a la Endija, y en 2 noches me mandó el prólogo con una energía y alegría que me sentí como acompañado desde ahí en el buen sentido de que el prólogo introduce justamente qué es lo que se va a encontrar con el libro sin decirlo, eh, que me pareció muy rico. Y por último también, por cuestiones de contacto, ustedes saben que los libros vienen por lugares que uno ni piensa. eh, el libro llegó a manos de la Dirección Provincial de ESI de Buenos Aires y es como muy fuerte, ¿no? De que el libro tiene 1 mes y medio, si no me equivoco, Laura, anda por ahí, de haber nacido.
y llegó a autoridades que quizás uno diría, bueno, es el techo, ¿no? De que uno, yo estoy en la trinchera, yo estoy en las escuelas, si bien tengo mis títulos de magíster, yo estoy ahí con estas adolescencias y que un libro eh, salga desde la academia y logre ir a quienes hacen las políticas justamente de ESI en la provincia, da cierto como que, uy, esto se está poniendo heavy. Nada, así que agradezco el tiempo de haberme escuchado cual monólogo con respecto a mi segundo hijo, currículum buscado, qué pasa con la ESI en la provincia de Buenos Aires y su transversalidad. Muchas gracias. Bueno, Norberto, impecable, impecable tu explicación y esto de ir contando por dónde va el libro. Ahí yo tenía dos preguntas que en realidad una creo que queda un poco respondida con respecto a esto, ¿no? Del lugar de los adultos, ¿no? Em, yo había notado esto que vos planteas muchas veces que la ESI incomoda más a las personas adultas que a las adolescencias. Entonces, la pregunta era ¿qué crees vos, ¿no? Que pone en crisis la ESI en los equipos docentes y directivos, ¿no? Esa Mm. era una. Y la otra tenía que ver con em, esto de la legitimidad también de la que hablas en el libro. Y si sentís que la ESI hoy necesita volver a legitimarse constantemente, o sea, a estos casi 20 años, y qué efecto tiene eso sobre quienes la sostienen cotidianamente en las escuelas, ¿no? Uf, es la última para hacer un congreso, literal. Eh, la primera. Es miedo y vergüenza. Ujú. No hay otra cuestión. Eh, ¿Pero por qué? Eh, Porque perdón, sí. Sí, vos hablaste ahí que para mí resonó mucho, digamos, o me resonó en esto de que decía uno de los entrevistados del tema del proceso, ¿no? Porque también pienso Ujú, que esto, ¿qué proceso tienen esos directivos, esos docentes con respecto a, bueno, a su propia, no netamente sexualidad, pero sí digamos, a estos contenidos, eh, claro, ¿no? Que nosotros muchas veces hablamos de esto de qué podemos dar si no lo atravesamos también como experiencia o por nuestro propio cuerpo. tal cual. Sí, y esto es complejo decirlo, ¿no? Porque hay que argumentarlo. Se lee la ley, es algo. La ley ya en los primeros artículos define lo que es. Ya está. Si vamos a otra ley, por ejemplo, violencia o de identidad, por así decirlo, ya definen lo que es, los primeros capítulos definen lo que es. Incluso los lineamientos curriculares de la ESI 2008, estoy yendo, definen tranquilamente cómo se debería de trabajar o qué se sugiere trabajar. Hay resistencia justamente o miedo o nudos curriculares de saberes de que esos temas la escuela no. Pero justamente porque la historia de estos temas de sexualidades o del autocuidado y demás siempre le corresponde, aún lo es, a la familia. Quienes estén escuchando quizás trabajan en instituciones y sabemos muy bien que lamentablemente las situaciones más complejas y oscuras que pueden parecer las niñeces y adolescencias se dan en el seno familiar. Legitimar a la escuela a través de esta ley de que se puede hablar de estos temas, justamente da temor, da miedo a docentes que no saben cómo hacer una denuncia o la palabra denuncia le tienen terror porque piensan que van a hablar con un juez. ¿No? Estas cuestiones que son múltiples imaginarios que ocasionan resistencias al poder hablar o están cómodos, cómodas a contenidos ya clásicos de la ESI, ¿no? En esta cuestión que narraba Estela o que también algunas veces somos testigos que en la materia de salud y adolescencia hablan de enfermedades de transmisión sexual, con chicos de 15 años, 16. Y uno ya sabe que a cierta edad ya los chicos están experimentando y chicas también, ¿no? Esta cuestión de la resistencia va al entendimiento de la ley, donde encima descargas la ley, lo dice, y el no saber desde la pedagogía en cómo abordar esos contenidos, por miedo a las repreguntas que puede haber. Y esto, como bien decía Gonzalo, y si no lo sabes, no lo sabes. ¿Por qué tenés que saber todo, no? Esta cuestión de cómo fuimos enseñados algunos docentes en esta cuestión de saber todo. Todo lo que corresponde a mi materia, Claro. ¿no? Es y al ser tan social, tan transversal y se retroalimenta de lo actual, cuesta en ese sentido de seguirle el hilo.
Claro, y Lo mismo quizás pasa con... perdón, de no plantear también Sí, ahí cuando mencionas eso como una co-creación de esta ESI entre docentes, cuando esto, ¿no? Adultos que sí, no siempre tenemos respuesta, sí, y estas adolescencias que sí, también vienen a traer justamente lo nuevo y qué es lo que están necesitando, ¿no? Es decir, bueno, cómo nos sí. nutrimos a partir de eso. Justamente, a ver, me pasa a mí acá, yo trato de ser más objetivo, eh, ¿cuántas situaciones, tanto malas o muy buenas, las adolescencias lo dicen en la escuela, no lo dicen en la familia? Y la intervención de la escuela tiene que ser en el paradigma de ESI, desde el entendimiento, la escucha, la problematizar, consensuar con ese o esa adolescente, ¿no? En esta cuestión, bueno, tenés cierta edad, te pasa esto, tenemos que invitar a tu familia, no, yo no quiero, ok, ¿a qué referente afectivo? ¿No? Trabajar esto con la adolescencia, ¿no? ¿Y con quién quieres hablarlo? Porque solo la escuela no puede, y ahí empieza también lo interdisciplinario y lo interinstitucional, ¿no? Bueno, ¿con qué referente? ¿Con quién tenemos que, algún adulto referente vos tenés que tener, ¿no? Y esto es co-construir, como bien decís, con las adolescencias, incluso hasta lo más, a ver, en lo áulico, ¿no? ¿Qué contenidos ustedes quieren trabajar? Y no todo docente tiene esa apertura. Claro. Y la otra pregunta que me traía, ¿cómo Sí, sostenerla? era esto ¡Ja! de cómo, si necesita, digamos, esto, seguir legitimándose constantemente, ¿no? Y Sí, esto, como qué efectos tiene eso en los que sostienen todos los días sí. en las escuelas. Eso va a depender justamente, y nos tenemos que situar en cada escuela, en Mm, cada equipo de conducción, en cada docente, en cada comunidad educativa. No toda comunidad educativa tiene la apertura a ciertos temas, no uno se tiene que ubicar, ni tampoco pecar de ingresar, vamos a hacerlo de una manera irónica y hasta bizarra, esto de incomodar. No entrar con el pañuelo verde directamente, no sé si soy claro, ¿no? No entrar directamente yo soy pro ESI y los chicos quedan con cara de ¿qué corno es esto? No entrar directamente, bueno, acá vengo a hablar de esto, ¿no? El sobrevivir justamente a estas resistencias implica uno como profesional de lo social, pero en educación, hacernos un propio diagnóstico institucional. ¿Con quién puedo contar para la apertura de estos contenidos? ¿Con quién no? ¿O quién se resiste? Ok, te respeto, vamos por allá, yo voy por allá, trabajamos juntos y estos continuos ya sé con quién. A veces tenemos un preceptor, que generalmente se da, muy piola o preceptora en trabajar estos temas y tiene la confianza, ¿no? Con este grupo de adolescentes, que eso, yo siempre valoro el rol de preceptor, preceptora, que son el puente, la cara, hasta contenedores de ciertos temas, ¿no? ¿Qué profesor o profesora, no sé, de salud y adolescencia podemos trabajar en una salida y a la vez llevar a un profesor de educación física para hacer juegos de convivencia? Eso es de sí, ¿no? Eso implica justamente de trabajar con demás compañeros que les interesa el buen trato, la buena escucha, corrernos de este adultocentrismo y corrernos de ese o de esa estudiante ideal, no, no, sino de trabajar con la adolescencia actual y real, ¿no? Que es un mundo tan complejo porque están presionados a entrar a la adultez, ya desde muy pequeños y pequeñas, ¿no? De cómo va. Y, y sí refutarla es, y sí problematizarla, sí traerla, traer la escena literalmente de lo que dice la ley, ¿no? Y que no es solo hablar de lo sexual, que no va desde ahí, habló de secundario, ¿no? Sí, tenemos etapas, hay etapas cual olas de que todo se ataca en cuestiones tan básicas, porque el discurso es así y es tan lineal. eh, Depende, insisto, del contexto institucional, depende de cómo estemos nosotros y todos en la institución y con quién contamos. ¿Se puede? Sí, doy fe que se puede. Se puede trabajar como proceso, ahí tomo las palabras de Gonzalo, no de manera directa, no de asustar, porque si uno pasa, cuando tenemos compañeros de trabajo en educación y decimos, esto dice la ESI, ya hacen esto, la resistencia. Entonces, trabajar desde otras palabras, quizás desde lo que es convivencia o acuerdos institucionales de convivencia o la buena escucha, la afectividad, justamente, que es uno de los pilares curriculares de la ESI, trabajarlo desde ahí y a veces sirvió
y han ingresado y han trabajado muy, pero muy bien, y después terminamos diciendo que esto es ese y quedan como que, ah, ¿era esto? Sí, es esto. Es como que, y a veces lleva esta cuestión de cómo uno con un par adulto tenemos que ser estratégicos para que se sienten cómodos, cómodas, cómodes. Y no pasa con la adolescencia, que es lo más pancho y más relajado, porque las demandas, las preguntas eh, tienen posibles respuestas, tienen, quizás uno vuelve con un espacio de reflexión o de taller para evacuar esas dudas, y es tan rico cuando ellos te escuchan o ellas, y me ha pasado, y alguno de los directivos lo va a traer en escena, de estas cuestiones que digan los adolescentes, ah, esto era ESI, no era solo lo que vimos en esta materia. Sí, esto también es ESI, ¿no? Del amor romántico, de los vínculos tóxicos, de los celos, ¿no? Estas cuestiones vinculares propias del adolescente y sus novelas, digo yo, vinculares. ¿Se puede? Sí. ¿Hay que relegitimar la ESI? Sí. En tiempos actuales sí. Y no viene mal refrescar lo que eran los contenidos curriculares, porque se avanzó tanto y hay tantas problemáticas que las escuelas son testigos y a veces la padecen, que son estrictamente sociales, socioeconómicos, que volver a leer la ley no viene mal, para posicionarlos y legitimarla. Quizás no son tiempos a construir nuevas, sino de defender lo que ya está hecho y llevar a cabo. Se puede, pero implica cierta cintura en uno y tiempos en el otro, con respecto a adultos. Después, con las adolescencias se puede trabajar libremente, insisto en esta cuestión situada, ¿no? Cada escuela, cada curso, tenemos que estar situados. No todo curso tiene la apertura y se respeta y se trabajará de otra manera con otros contenidos que terminan justamente en convivencia y en la afectividad que trae la ICE. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, Norberto, no, muchas gracias porque la verdad que es muy claro y muy bueno volver a pasar por estos lugares, volver a pensar, ¿no? Esto de la ESI y desde las escuelas secundarias. Así que bueno, decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que bueno, que se acerque al libro, que ojalá se puedan acercar al libro y poder también profundizar y ver todo esto que nos ha contado hoy Norberto, para bueno, entender un Entren poco a la más, página, ¿no? Que entren a la página de la entren a la editorial página, y ahí también lo van a decirles encontrar. que a quienes no pudieron estar o escuchar hoy la presentación, esto queda, digamos, en el muro del Facebook de la editorial por 10 días y después, si no, va a estar en el canal de YouTube también de la editorial, de manera que Perfecto. puedan quizás ahí volver a mirar o volver a escuchar algunas cosas. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos. Norberto, agradecerte muchísimo por, bueno, esto, haber confiado una vez más en la editorial, por esta charla de hoy. Y bueno, a seguir también esto, trabajando, ¿no? En esto que tanto nos gusta. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Laura, por el tiempo. Gracias a todos, todas, todas los que estuvieron acá presentes, y vamos por más ESI, que se puede. Así es. Bueno, buenas tardes para todos. Hasta luego.